Bueno, muchachos, arrancamos entonces el día de hoy con la clase número 6 de seguridad. Habíamos quedado en la clase pasada en que íbamos a ver el día de hoy unas normas que son muy interesantes, son muy importantes y que tenemos que conocerlas. ¿Qué son las normas? Las normas es lo que nos hace a nosotros ser una sociedad civilizada, donde todas las personas operan dentro de un marco y un orden jurídico, y ese marco y ese orden jurídico obedece básicamente a unas normas que se implementaron desde más o menos el año 1900, cuando desde Francia entró el Código Napoleónico por allá en el año 1910, si mal no estoy. Entra entonces ese código napoleónico, que en parte es el código penal y el código civil. Y a partir de ahí, y como lo habíamos visto en la clase pasada o antepasada, se genera entonces ya la civilidad y aquella persona, nosotros vivíamos hasta hace 100 años, hasta hace más o menos 100 años, como si viviéramos en la época de las cavernas. Cuando yo vi en la maestría y en la especialización el tema del ordenamiento jurídico, nos decían que efectivamente no había pasado mayor cosa desde el año más o menos 2000 antes de Cristo hasta el año 1900. O sea que todo era más o menos como igual, que si alguien mataba a otra persona, pues las personas trataban de justificarlo. Entonces decían, no, él lo mató porque le robó tal cosa, le robó un caballo y lo mató. Entonces las personas de alguna manera se justificaban hasta hace más o menos 100 años. Entonces nosotros, y aparte de todo, nuestros genes no han cambiado desde los últimos 10.000, 20.000 o 30.000 años. Yo me leí un libro que se llama De animales a dioses. Yo se los recomiendo. Ese libro es una cosa increíble porque nos da a entender quiénes somos. Si nosotros nos ponen hace 5.000 años con un taparrabos por allá en la Mesopotamia o donde sea, pues vamos a ser los mismos que ahora. Pero desde hace más o menos unos 100 años, desde que entraron los códigos napoleónicos y el código napoleónico, el código que se convirtió en el código civil y en el código penal, entonces ya el tema de la ley del talión ya cambió. Porque si ustedes quieren, vean, es que yo les voy a contar una historia. En estos días de ¿cómo se llama? De incertidumbre y todo eso me ha dado por leer la Biblia. Yo nunca la había leído. Pero me aterra una cantidad de cosas y eso es una cosa real. La ley del talión viene de la Biblia, del Pentateuco. Uno de esos libros que escribió Moisés decía eso, o sea, es una cosa muy horrible, o sea, sentencian a la gente a morir a pedradas por diferentes cosas y, y por allá creo que es el Deuteronomio, por allá en el capítulo 19. De hecho, si alguien lo quiere ver, es bien interesante el tema, porque habla de la ley del talión. Entonces dice, y eso fue escrito en el año 1560 antes de Cristo, o sea, significa hace 4.000 años. Ojo por ojo, diente por diente. Lo que aún en nuestro ADN primitivo, reptiliano, es lo que más o menos nosotros aplicamos. Bueno, pues, o sea, mucha gente aplica, digamos, por decirlo de alguna forma. Mucha gente aplica eso.
Bien. Me dicen que hay unos muchachos que están... muchachos que están esperando. A ver. No, ahí no hay nadie. Bien. Entonces, como les digo, esas normas llegan desde hace más o menos unos 100 años y desde hace 100 años dejamos nosotros de ser como tan animales como lo éramos antes. Si observamos desde el año 1550 que Moisés escribió esos libros, entonces 1550 hasta Cristo y más 2000, eso da 3550. Póngale otros 100, como 3600, o sea, 4000 años. O sea, hace 4000 años éramos los mismos nosotros y entonces llegan estas normas, el Código Napoleónico por allá por Chile, pasa por Argentina, Bolivia, hasta que llega a Colombia y nosotros lo copiamos tal cual como como era, como lo copiamos, una burda copia, así como lo hacemos con todas las normas. Y entonces, por allá en el año 1989, hace el 90, hace 30 años, viene esta norma, que es el 1016, que son las primeras normas que salen. Las primeras normas salen en el año... ¿Nosotros hemos hablado ya de la historia o no hemos hablado de la historia de la seguridad y salud del trabajo? ¿No hemos arrancado? Bueno. Entonces en la siguiente clase hablamos un poco de eso, si no yo les mando alguna nota. Bien, entonces aquí en el 1016 dice por lo cual se reglamenta, y las reglamentaciones nacen desde el año 89, que es casi hace 30 años, que es muy poquito. Hace 30 años realmente es muy poco el tiempo que ha pasado. Y entonces nos habla esta norma que se llama la 1016 y hace referencia a un decreto que se llama 614, que también lo vamos a repasar porque yo entiendo que ustedes ya esas normas ya las leyeron, las estudiaron, ¿cierto que sí? Esa era la tarea que habíamos dejado. Bien, entonces aquí nos habla de lo primero, que a quienes cubre esta norma y nos dice que a todos los empleadores públicos, oficiales, privados y contratistas, o sea, a todo el mundo, la 1016. Nos habla de algo que se llamaba en su momento el Programa de Salud Ocupacional, que ahora se llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nos habla de la prevención, y nos habla de la higiene industrial y de la seguridad industrial. Entonces, por fin vamos a saber lo que significa higiene industrial y seguridad industrial. Esta norma 1016 la recoge el 1072, que se llama Reglamento Único de Trabajo. Y nos habla de una cantidad de cosas y, por ejemplo, mire usted, nos habla de unas obligaciones de los empleadores y de unas obligaciones de los trabajadores. Y nos dice que los patronos o empleadores están obligados a destinar los recursos humanos, físicos y financieros para poder desempeñar las labores de seguridad y salud en el trabajo. Recordamos que en la clase pasada hablábamos que ya no se llamaba de ahora en adelante salud ocupacional, sino seguridad y salud en el trabajo. Y entonces nos habla aquí de varias cosas muy interesantes. Nos dice de una obligación, de que los empleadores están obligados a destinar los recursos físicos, humanos y financieros indispensables para el desarrollo del cumplimiento del programa. Y aquí nos habla que está dividida en varias cosas ese programa, en varias cosas. Nos habla de medicina preventiva, medicina del trabajo, de higiene y seguridad industrial y del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. En esa época se llamaba Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Y vimos en la clase pasada una norma que nos hablaba del comité paritario, solamente comité paritario. Y luego vimos también otra que se llamaba Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces hablamos de tres cosas que son exactamente lo mismo, sino que se han modernizado los términos y las funciones y en la medida en que ha pasado el tiempo. Entonces vamos por fin a saber lo que es higiene industrial, seguridad industrial y medicina y qué componentes, qué actividades tiene cada una de ellas. Nos dice entonces
Mire que los programas de medicina son todos estos que tenemos. Son todos esos programas que tenemos acá. Realizar los diferentes exámenes clínicos, médicos para el ingreso de los trabajadores. Y aquí nos habla de una cantidad de cosas increíbles que ustedes básicamente ya se las aprendieron o por lo menos ya las vieron, ya las revisaron, que son increíblemente importantes. Y nos habla de higiene y seguridad industrial. Y entonces nos dice que la higiene, vamos a empezar entonces a hablar un poco de eso. Mire usted lo interesante que nos habla esa 10.16, la 10.16 nos habla de la higiene y seguridad industrial. ¿Y qué es la higiene y seguridad industrial? ¿Qué es la higiene y seguridad industrial? Pues la higiene básicamente es la identificación, evaluación y control de las normas y de los procedimientos dentro de una empresa. Nos habla de normas, nos habla de procedimientos, nos habla de la identificación, nos habla de la evaluación y nos habla del control. Pero, ¿qué significa cada una de esas cosas? La identificación es básicamente cuando nosotros estamos viendo que hay una... La identificación es cuando vemos que hay un peligro. Por favor, piensen cuando uno entra a una empresa, cómo identifica un peligro y qué peligros son los que existen. Vamos pensando. Entonces nos habla de la identificación, evaluación y control. Entonces la higiene es la identificación, evaluación y control. Y decimos entonces que nosotros identificamos un peligro en una empresa cuando lo observamos y decimos, aquí hay algo raro mediante la observación. La evaluación mediante un equipo o una técnica. Y el control obedece a un diseño de ingeniería. Entonces, observamos que hay unos señores con unos protectores auditivos. Aquí los tenemos. Significa que hay un ruido. Y ese ruido puede causar algo que se llama hipoacusia. ¿Cómo hacemos la evaluación? Mediante un equipo que se llama sonómetro. ¿El ruido es importante para la ingeniería ambiental? Yo me pregunto, ¿el ruido es importante o se encuentra de pronto inmerso en la ingeniería agroindustrial? Yo me pregunto, ¿el ruido relacionado con las motosierras y con los motores y todos estos
equipos, ¿está relacionado con la forestal, con la ingeniería forestal? Sí, señor. Entonces aquí tenemos un amigo con unos protectores auditivos, entonces identificamos que hay ruido. Hacemos la evaluación mediante un equipo o mediante una técnica. Un equipo es un sonómetro. Y una técnica puede ser la GTC 45, que nos dice cómo podemos observar o determinar mediante un análisis, una evaluación analítica, esos peligros. Y unos controles que los hacemos a partir de la ingeniería, que pueden ser unos encerramientos, unos silenciadores, lo que usted quiera. Y todo eso depende, básicamente, de usted. Nos habla esa misma norma también de la seguridad industrial. En la página anterior hablamos de la higiene y ahora hablamos de la seguridad industrial. ¿Y qué es la seguridad industrial? Pues no es más que un conjunto, es un conjunto de normas y de procedimientos que nos ayudan a evitar la materialización de los riesgos profesionales. Y aquí es cuando yo quiero preguntarle, a ver, al número, a ver, dime, número, bueno, número 25. 1, 2, 3, 4, 5. Número 25 acá abajo. Eliana, Eliana, ¿cómo estás? ¿Qué son los riesgos profesionales? Hola, profe. ¿Cómo estás? Pues son los riesgos que se, bien, pues son los riesgos que se pueden tener dentro de una empresa a los que los trabajadores están expuestos. Sí, sí, pero Digamos como que son riesgos latentes que ellos pueden pues tener por de pronto la maquinaria con la que se trabaja sí, sí, sí. o el lugar de trabajo. Bien. ¿Alguien recuerda qué son los riesgos profesionales? Accidentes y enfermedades. Es- Laboral. Ujú. Exactamente. Si recordamos, los accidentes profesionales solamente son esas dos palabras. Los riesgos profesionales son los accidentes o las enfermedades. Recordémoslo siempre, los riesgos profesionales son, pero es cierto todo lo que Diana decía, sino que en dos palabras podemos nosotros decirlo, que son o los accidentes o las enfermedades. Volvemos entonces y retomamos. Volvemos entonces y retomamos esta norma que tenemos acá. Y ustedes las estudiaron, ¿cierto, muchachos? Todo esto, una cantidad de cosas, ¿no? Interesantes. Mire todo eso. Mire aquí lo que dice. Programa de higiene y seguridad industrial. Reconocimiento, evaluación, controles, elaborar el panorama de riesgos, identificar los agentes, evaluar las ayudas técnicas. Es básicamente todo lo que está directamente relacionado con lo que debe hacer un ingeniero que trabaje en seguridad e higiene industrial. Entonces la 1016 básicamente nos habla de eso. Y aquí entonces en el artículo 12 nos habla nuevamente que los comités de medicina, higiene y seguridad industrial se constituirán y funcionarán de conformidad a las disposiciones legales vigentes. Y las disposiciones legales vigentes van cambiando y cambiaron y cambiaron y cambiaron y cambiaron, pero la esencia es básicamente la misma.
La esencia es básicamente la misma, porque los riesgos profesionales son los mismos. Y habíamos dicho en la clase pasada, justamente que esta disciplina denominada seguridad y salud en el trabajo es la ciencia de la prevención. Prever. ¿Prever qué significa? Prever significa ver antes de que algo suceda. Eso significa prever, lo previsible. Bien, y nos habla, entonces en esta época recordamos que se llamaba entonces Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Luego cambió a Comité Paritario de Salud Ocupacional y ahora se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero ¿por qué cambian las cosas? Cuando veamos la 1443 nos vamos a dar cuenta que todo cambia. Todo cambia, pero la esencia es la misma. Cuando ustedes crecieron, cuando ustedes estaban en primaria, luego bachillerato y luego la universidad, ustedes siguen siendo los mismos, pero efectivamente, ¿son ustedes las mismas personas que estuvieron en primaria? Sí, son las mismas. ¿Son ustedes las mismas personas que estuvieron en bachillerato? Son los mismos. ¿Son ustedes las mismas personas que están ahí en la universidad? Efectivamente son los mismos, sino que han cambiado porque han madurado y tienen mayores conocimientos ahora. Lo mismo sucedía en esa época. Mire lo interesante de todo esto. Decía que como mínimo tenía que tener actualizado lo siguiente. Listado de materias primas. Bueno, sí, claro, las materias primas. Listado de agentes de riesgo. Entonces, se llamaban antes agentes de riesgo y ahora se llaman peligros. Pero en esencia es el mismo ruido. En esencia es lo mismo. Relación de los trabajadores expuestos a cada uno de los agentes de riesgo. Muy bien. Ahora se llama relación de los trabajadores expuestos a los peligros. Bien. Evaluación de los agentes de riesgo ocupacionales y de los sistemas de control. Y recordamos que los sistemas de control hacen parte de la ingeniería. Relación discriminada de los elementos de protección que suministran a los trabajadores. Y en este momento, yo quiero decirles a ustedes o hablarles de una cosa. Cuando hacemos referencia a los elementos de control, que se llaman también elementos de protección personal o EPP, los vamos a tener en 3 dimensiones. Primero, y quiero yo recordar este ejemplo que salió aquí. Tenemos a un señor, un operario que tiene unos protectores auditivos. Entonces, mire usted que este señor tiene un elemento de protección personal, pero eso es lo último que nosotros debemos hacer. Entonces, lo primero que debemos hacer es un control en la fuente. Pero ¿la fuente qué es, muchachos? La fuente, en este caso, la fuente es este equipo. Aquí. Esa es la fuente. Entonces vamos en esta hoja a hablar de la fuente, del medio y de la persona. Y cada vez que yo digo medio, recuerdo la definición de enfermedad que dice y del medio donde se ha visto obligado a trabajar este operario. Entonces, cuando hace referencia, aquí en la diapositiva anterior, dibujé un motor que hacía ruido. Y esto se llama una cabina acústica o una cabina de insonorización que ustedes van a aprender conmigo a diseñar, a calcular. Entonces decimos que la fuente es básicamente ese equipo, esa máquina que está haciendo ruido. El ruido se expresa en qué unidades. Decibeles. En decibeles. Y se expresa el nombre de decibeles así, una D minúscula y una B mayúscula.
¿Y cuál es el límite máximo permisible? ¿Y qué es el límite máximo permisible? El límite máximo permisible en decibeles es de 85 decibeles de presión sonora. Entonces decimos el ruido es una presión sonora, o sea, es una energía. 85 decibeles. Y nos dice la norma independientemente de su frecuencia. Y vea que se los digo hoy, independientemente de su frecuencia. De su frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Todo eso lo vamos a ver después. Bueno, pero no nos vayamos por ruido. Hablamos de la fuente, hablamos del medio. Entonces el profe dibujó una cabina de insonorización donde iban a meter ese equipo para que sonara menos. La cabina. Pero en la fuente, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, en la fuente revisamos el exhausto. Revisamos el ajuste. Revisamos que esté bien empotrado en el piso. Revisamos que esté en buenas condiciones. Esa es en la fuente. Ahora, en el medio, diseñamos una cabina. Y bueno, si no pudimos hacer el arreglo en la fuente, si no pudimos hacer el arreglo en el medio, entonces tenemos que trabajar con la persona. Y en la persona, ahí sí hablamos de los elementos de protección personal. Recordemos siempre entonces que cuando existe un peligro, tenemos en primer lugar que analizar en la fuente, después en el medio y por último en la persona. Y no como la mayoría de la gente hace, que primero lo que hace es que al operario le, le ponen los elementos de protección personal. Es lo último que hacemos. Ahora quiero decirles que es el límite máximo permisible, llamado también TLB. TLB hace referencia a Threshold Limit Value, límite máximo permisible, que para el ejemplo que nos ocupa es 85 decibeles, y lo voy a poner en este mismo color. 85 decibeles para ruido. Bueno, para ruido continuo se llama. Porque hay otra clase de ruido que se llama ruido de impacto, y es otro TLB. Pero para todo tenemos TLB. Hay un manual que se llama Manual de TLB. Manual de TLB. Bien, bien. Volvemos entonces a la página donde estábamos. Decimos entonces, muchachos, que esto es lo mínimo que tenemos que hacer y hablábamos por acá de los elementos de protección personal. Hablábamos de los sistemas de control, relación discriminada de elementos de protección personal que suministran a los trabajadores. Y yo les hago una pregunta a todos. Les hago una pregunta a todos ustedes. Háblenme, ¿qué sucede con los trabajadores cuando botan un elemento de protección personal? ¿Qué lo tiene que pagar el trabajador? ¿Qué creen ustedes que debería suceder? Los oigo, muchachos, los oigo. A ver, María del Mar, María José,
Cuéntenme ustedes qué piensan. Profe, pues yo creería que pues el trabajador si lo votó debe hacerse como responsable de ese instrumento, ¿no? No sé, creería yo. María José. Pues sí, cuando ya se pasa el instrumento al trabajador ya debería ser responsabilidad de él, ¿no? Sí, sí, efectivamente es responsabilidad de él, pero y sí, o sea, depende del elemento de protección personal. Por ejemplo, si estamos hablando de una línea de vida, que son esos cinturones que le dan a cargo a cada uno de los trabajadores que están trabajando en alturas y lo botan, claro, él tiene que, él tiene que hacerse responsable de ese elemento porque está en algo que se llama A22. ¿El A22 qué es? El A22 es como el inventario que cada uno de los trabajadores tiene y que le entregan al inicio de, pues, de su labor y que tiene que devolverlo después. O en su defecto, se lo entregan una sola vez como esa línea de vida y tiene que responder por él. Bien. Bien. Bueno, y aquí nos habla una cantidad de cosas que son súper interesantes. El 614 vamos a buscarlo. Vamos a buscar el 614, muchachos. ¿Quién de ustedes averiguó qué era el 614? Ese 614 es el decreto 614. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a hablar del programa de seguridad. Bien. Entonces son las bases de la seguridad industrial. Y también es un documento antiguo, pero que es vigente porque la filosofía es la misma a través del tiempo. Y nos habla qué es, cómo opera, qué opera cada una de sus definiciones. Y vuelve y nos habla de las definiciones de higiene y seguridad industrial. Y nos dice que la higiene industrial es un conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes y factores de riesgo, factores del ambiente de trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores. Nos habla identificación, evaluación y control, esa 614. Y nos dice que solamente esas 4 cosas son importantes: higiene industrial, seguridad industrial, la medicina y el riesgo potencial. Bueno, y nos habla también del comité paritario. Y hace referencia entonces a la seguridad industrial como un conjunto de actividades destinadas a la identificación y el control de las causas de los accidentes. O sea, nos habla de las normas, de que si existe una norma y las cumplimos, esas causas de esos accidentes se finalizan. Decimos también, hacemos referencia también a la medicina, un conjunto de actividades médicas y paramédicas. Y nos habla del riesgo, que es algo de carácter latente, que tiene una energía y que puede causar un daño. Bien, y nos habla básicamente de cosas administrativas de la norma. Quiero llevarlos ahora al 1443. Ahí es donde nos habla ya de, bueno, el 1562, ¿se acuerdan? 1562 nos hablaba entonces de que ya no se llama salud ocupacional, sino seguridad y salud en el trabajo.
Pero aquí este 1443, que es súper importante, nos dice algo muy interesante y que yo les dije hace un rato, cuando lleguemos al 1443, les voy a comentar del por qué cambian las cosas. Y ustedes, cuando estaban en primaria, siendo las mismas personas, son diferentes a lo que ahora son, pero la esencia es básicamente la misma. A esto es que hago referencia. Dice, por allá entonces, la Comunidad Andina de Naciones, o sea, la CAN, siendo Colombia como país miembro, entonces tomó la decisión de llamarse Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aparte de todo, dijo, en todas los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, va a llamarse de la misma manera, efectivamente lo mismo. A partir de ahí entonces, tenemos nosotros que tener en cuenta que efectivamente todo lo que tiene que ver ya dentro de muy poco tiempo en Latinoamérica, todo se va a llamar seguridad y salud en el trabajo. Por lo menos lo que tiene que ver con Latinoamérica hablante, angloparlante, de los que hablan español. Bien, entonces aquellas personas que hablamos español, vamos entonces a trabajar básicamente con lo mismo. Bien, eso es lo que nos dice esta norma. Y por eso usted teniendo una especialización en seguridad y salud del trabajo, puede usted desempeñarse en la Comunidad Andina de Naciones como especialista. Claro está, haciendo una nivelación para las normas del país y presentando un examen. Pero sí se puede hacer. Nos habla del 1295 y nos habla del 1562. Bien. Nos habla de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Aquí nos dice algo bien interesante. ¿A quiénes aplica? Entonces dice, el presente decreto tiene por objeto definir las directrices y nos dice que el sistema de gestión debe ser aplicado a todos los empleadores públicos y privados. Y nos habla también de unas excepciones. Bien. Y nos habla de las definiciones que se tienen que tener en cuenta para el sistema de gestión. Amenaza. Y nos habla de esto, que es el ciclo PHBA. Este es el ciclo de calidad o círculo de calidad o ciclo de mejora continua. PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Bien, nos habla de una cantidad de definiciones y nos habla de la identificación del peligro. Entonces nos dice, proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este. Aprovecho entonces para dejar la siguiente tarea. Por favor, buscamos la GTC 45 y vemos la clasificación de los peligros. Clasificación de los peligros en la GTC 45. Nos habla de unos indicadores de estructura, proceso y de resultado. O sea, es algo bien interesante que van entrando y vamos teniendo unos diferentes indicadores. Y ese tema de los indicadores lo encontramos nosotros también en cualquier sistema de gestión que tenemos, sea de calidad o sea el ambiental. Nos habla de una política. La política es un compromiso de la alta dirección que tiene un documento que elabora el gerente y que va firmado por él y va refrendado con su firma. Casi, digamos, es un juramento. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es efectivamente ver si esta política funcionó y cuando el gerente esté entregando la rendición de cuentas a los empleados, entonces básicamente se va a dar cuenta si efectivamente hizo bien las cosas. Pero bueno,
Todo esto es una cosa increíble. Y ahora yo quiero mostrarles lo que es el riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño. Entonces, hace referencia a la probabilidad, hace referencia al tiempo de exposición y hace referencia a lo que sucede después de la materialización del peligro. ¿No les parece interesante, muchachos, eso? Pues es una cosa súper interesante y súper seria. Este es el famoso 1443. Nos vuelve y nos habla aquí, planear, hacer, verificar y actuar. Nos dice qué es la política. ¿Qué es la política? Bien. Y aquí pues ya empieza a hablar todo lo que es el sistema de gestión. Y quiero llevarlos al 1072. Decreto único reglamentario del sector trabajo. Entonces nos vamos 2.2.4, que es básicamente lo que necesitamos ver. 2.2.4. 2.2.4. Ya. Y entonces nos habla de los riesgos laborales. Nos dice que es una ARL. Y nos habla básicamente todo lo que está directamente relacionado con las administradoras de riesgos laborales. De la afiliación, esto es importante. Mire, mire, mire lo que dice aquí. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Lunes 8 de la mañana. Esta mañana entró un trabajador a laborar a una empresa de lácteos. Presentó la entrevista y por cosas del servicio lo pusieron a manejar una camioneta. El trabajador se accidentó. Pregunto. El trabajador... Ay, pero lo quité. El trabajador se accidentó. Pregunto. ¿Qué sucede? ¿Lo atienden, muchachos? ¿Lo atiende la ARL? Cuéntame, cuéntame. Pues algo que leí dice que pues que antes de que el contratista pues antes de pues el trabajador tiene que estar inscrito un día antes, por lo Sí. menos de a la ARL, pues antes de que empiece a trabajar. Imagínate. Entonces, no son 2 días, pero aquí es una cosa súper interesante que nos dice que un día después puede entrar. Porque resulta, vamos a verlo. Pues aquí hay una norma que dice que un día después de, o sea, lo que pasa es que tiene que, el sistema, o sea, lo puede ingresar hoy, pero a la medianoche ya el sistema dice que ya está dentro del sistema. Entonces dice, el sistema de riesgos, imagínate, entonces es hasta el día siguiente. Pero quiero mostrárselo porque lo tenía aquí, sino que me perdió. Ya se los muestro. Aquí está. Efectos de la afiliación. 2.2.4.2.1.3. De conformidad con el literal K del artículo 4 del Decreto Ley 1295 del 94,
La afiliación se entiende efectuada al día siguiente de aquel en que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora respectiva. Entonces, la última norma dice, tiene que pasar las 12 de la noche y usted lo puede poner a trabajar a las 12:01 am, pero no el mismo día. No el mismo día. No el mismo día. Efectos de la afiliación. Ah, bueno, cambio de la entidad de los riesgos laborales. Entonces, ustedes, muchachos, ustedes pueden... Yo les hago una pregunta a todos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿El empleador le puede escoger a usted la EPS? No, profe. No, No, eso es personal. eso es de cada uno. Eso es de cada uno. ¿El empleador le puede escoger a usted el fondo de pensiones? Tampoco. También es personal, profe. También es personal. Casos, a uno a veces lo obligan a un fondo en particular. No, bueno, no sé si lo obligan, pero no es, pero si lo llegan a obligar, usted puede ir al Ministerio de Trabajo y poner la queja. Y inmediatamente hacen una visita a los inspectores y levantan unas estadísticas de a quién obligaron o a quién no. Porque, por ejemplo, profe, a mí me mandaron de una para Colpensiones, sin preguntarme si quería fondo privado, si quería dónde. Me dijeron, allá está, allá de una. Me mandaron de recursos humanos. Francisco, te hicieron un favor, pero no deberían haberlo hecho. No deberían haberlo hecho. Imagínate, sí. Entonces, cada una de las trabajadores puede escoger, debe escoger la EPS y la AR y la EPS y la AFP, administradora de fondos de pensiones. Otra pregunta. ¿El trabajador puede escoger la ARL? No, yo opino que no, porque como eso ya es del empleador, según le entendí, usted dice que el empleador es el que paga los riesgos laborales, entonces yo creo que eso sí ya es cuestión ya de la empresa, ¿no? El empleador. Yo Efectivamente. también digo que no, que la empresa es la que se encarga de pagar, como dice el compañero, la ARL, entonces la empresa, pues, si tiene algún convenio con algún tipo de ARL, pues él escogerá cuál es mejor o cuál es, digamos, que cubre todas las necesidades que requiere la empresa. Profe, tengo una pregunta. Sí, pregúntame, Marlene. Tengo una pregunta. Resulta que con el ejemplo pasado que usted dio de que un trabajador, digamos que está como en una entrevista y pues como todavía no está dentro de la ARL, prácticamente no lo cubriría. Pero si en este caso no es que ya va a ingresar a trabajar, sino que es como tal una entrevista previa a que le den el trabajo, digamos de que dentro de esa entrevista le dan como un recorrido por la planta o algo así dentro de ese recorrido sin tener ningún contrato ni nada, recién está haciendo entrevista para ver si queda como trabajador. Le sucede algo al trabajador, ahí ¿qué sucedería? Pasaría lo mismo que colocó usted el ejemplo la clase pasada del señor que fue a revisar lo de la fuga de gas y le pasó algo y no tenía Imagínate, imagínate que eso se llama, ya te digo, eso se llama responsabilidad civil extracontractual, mírala aquí. Entonces resulta que las empresas tienen unas pólizas, entonces eso en el argot normal se llama RC. RC quiere decir responsabilidad civil. Entonces, las empresas compran una póliza.
para aquellas personas, para visitantes, para todo el mundo que entre a esa empresa. Entonces, es una responsabilidad, se llama RC, responsabilidad civil extracontractual. Y se pagan las primas a través de las aseguradoras. Entonces, la aseguradora le dice, como usted tiene la ARL con nosotros, entonces su RC va a ser mucho más barato. Entonces, tiene que pagar 4 millones de pesos al año y va a cubrir hasta 30.000 millones de pesos. Cosas así. Esa es la famosa responsabilidad civil extracontractual, efectivamente. Efectivamente, cuando una persona externa, por ejemplo, una visita una visita de estudiantes, entra a la empresa y sucede alguna cosa, ellos están cubiertos con una póliza. Ellos están cubiertos con una póliza. Pero si las pongo más compleja, estos son los trabajadores. Y este señor de aquí, mire lo que lleva aquí en la mano. Lleva una cosita para tomar agua, pero mentira que no tiene agua, sino que tiene alcohol. Tiene trago. Y este amigo normalmente, y nadie se da cuenta en el locker de él, él mantiene trago y permanece a medio palo, medio borracho. Y sufre un accidente y ¡prum! Se mata. Cuéntenme a ver qué creen que puede pasar ahí. La responsabilidad enteramente es de la empresa, porque no se dio cuenta, porque omitió, porque no se dio cuenta que el hombre permanecía borracho. ¿Cómo le parece? Profe, pero ahí las responsabilidades del empleado también, o sea, no sería también responsabilidad del empleado. Sí, responsabilidad del empleado. Yo creo que sí es responsabilidad del empleado, pero también es responsabilidad de la empresa, como lo menciona el profe, porque es que antes de ingresar a la empresa o a la planta o donde sea que esté trabajando, se debe hacer una revisión previa de lo que el trabajador lleva para saber, digamos, en qué condiciones o qué es lo que está entrando a la empresa, porque igual, digamos que no lleve alcohol, sino que lleve otra cosa que puede ser riesgoso para los demás compañeros. Entonces la empresa también ahí tiene responsabilidad al no revisar qué es lo que sus trabajadores llevan. Sí, Marlene, para allá iba. Efectivamente, hay responsabilidad de las dos partes, pero quien le tiene que responder a la viuda ya no va a ser el trabajador porque el trabajador se murió, sino que quien va a responderle a la viuda es la empresa, porque era previsible que uno de los trabajadores llegara borracho y no se dieron cuenta en la portería. Complejo, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Dímelo. Se supone que los empleadores pues eligen a sus empleados para que tengan ciertas responsabilidades, ¿no? Y si, por ejemplo, un vigilante tiene la responsabilidad de verificar que lo que se ingrese a las instalaciones de la empresa sea seguro y no atente contra la seguridad de nadie, en el caso de que, como en el ejemplo, llegue a pasar algo, no puede defenderse el empleador alegando que una de las funciones establecidas del vigilante es velar porque no pasen ese tipo de situaciones. Ahí la empresa podría verse librada de algo o no. Sí. Hay una cosa que se llama la repetición jurídica. Entonces, quien tiene que demandar, bueno, entonces, sucede que hay un accidente.
Entonces la ARL dice, no, quien es el responsable de la empresa. Entonces la empresa tiene que responderle a la familia de la viuda. Y la empresa tiene que demandar, o sea, repite contra la empresa de vigilancia. Pero ¿quién es el responsable en primera instancia? Es la empresa. Una cosa compleja, ¿no? Por eso las empresas se cuidan tanto en las visitas y todas esas cosas con los estudiantes y todo, porque corren riesgos. Eso se llama solidaridad. La solidaridad, si mal no estoy, es el artículo 36 del Código Civil. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad es, por ejemplo, cuando usted le dice a un señor, venga, hágame el favor, arrégleme el techo de la casa, porque hay goteras. Se mató el amigo que estaba por ahí arriba. Por solidaridad, la dueña de la casa tiene que responder. La señora, pues, que le dijeron que, claro, si la dueña de la casa, si era una casa arrendada, etcétera, etcétera, pues nada que ver. Pero si la persona que le dijo que arreglara el techo era el dueño de la casa, entonces por solidaridad tiene que responder eh, por los daños civiles, por la responsabilidad civil extracontractual. O sea, pues, Profe, pero ahí entra en juego también la moral, entonces. repíteme. Lorín, no te alcancé a oír. Que si entra en juego también la moral, entonces, porque muy bien, o la empresa de vigilancia o la vecina que necesita ayuda en su tejado se pueden librar diciendo que, pues que no, que es, él quiso ayudar, entonces, Sí, pero pues no. entonces yo no me haré a cargo, pero entonces entraría en juego la moral. Entonces no, porque esa responsabilidad es objetiva. Mira lo que te voy a mostrar. La responsabilidad es objetiva. Entonces resulta, la responsabilidad es objetiva. Está el señor acá arriba y se cayó. Digamos que nadie mató, que le partió la espalda. Entonces llega el juez y observa con sus ojos que el señor estaba acá arriba arreglando el techo y que se cayó. Entonces dijo, la culpa se divide en dos. Con dolo y sin dolo. Con dolo se evalúa la subjetividad. Y sin dolo, pues la culpa. Lo que sucedió, el hecho, el acto y la conducta. Todos estos son del ser humano. El hecho. El hecho se divide en dos cosas, en hecho propio y en hecho ajeno. Pero bueno, el hecho es, sucedió, se cayó, estaba arreglando el techo, que la señora le pidió el favor de que arreglara y que le iba a pagar 20.000 pesos. Había un contrato, había un acuerdo entre las partes, había una relación laboral. Con eso que estoy diciendo, usted no se puede quitar a los abogados del otro. O sea, nada que hacer. Pero eso solamente se da, es básicamente cuando sucede. Bien,
Bien. Entonces vámonos muchachos. Ya estamos terminando el tema de las normas. Ok. Pero sobre las normas vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, ley novena del año 1979, el año en que yo nací. Entonces, les voy a contar una historia. Entonces, yo tengo una estudiante, pero ya les cuento, ley novena. Ley novena. Ley novena, ¿dónde estás? Está muy fea. Entonces, bueno, ley novena. No me dio pena contarles lo que les voy a contar. Ley 776. Esa ya la vimos, ¿no? Sí. Ley novena de 1979. Bueno, y la ley novena se llama así, Código Sanitario. ¡Ja! Entonces, ay, pues está muy fea, hombre. Pues yo cómo tengo eso tan feo. Es el juez cuando pone la multa. Busquémosla en internet. Entonces el juez cuando pone la multa dice, con base en la ley novena, artículo tal ley novena, de 1979. Habla de dos cosas, la ley novena del 79 y resolución 2400. Por curiosidad quiero venir acá. Bueno, aquí está. Bien, entonces, se llama Código Sanitario. Y nos dice básicamente que los empleadores tienen, no, pues yo le quiero encontrar bien, pero bueno, que los empleadores tienen la obligación de velar por la salud de los trabajadores. Nos dice también que esa norma se aplica en toda la novena. Se aplica en todo el territorio nacional y nos habla de unas obligaciones de los empleadores y de unas obligaciones de los empleados, que es lo que quiero que vean. Y dentro de esas obligaciones, ley novena, artículo 81. En el artículo 81 empieza todo el tema de seguridad industrial, todo el tema de seguridad y salud del trabajo. Eso es súper importante. 81, aquí empieza, vamos a ver, 81, ya vamos a llegar. Mírenlo, ya vamos a llegar, ya llegamos. Artículo 81. Bueno, aquí viene, salud ocupacional, lo normal. Bueno, pero aquí nos dice una cosa interesantísima, muchachos. Yo quiero que ustedes me digan qué significa esto para ustedes. Mire usted lo interesante. Pero quiero dejarlo con esto. Dice, para preservar, están todos concentrados, ¿no? Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, la presente ley establece normas tendientes a... Pero no quiero pasar acá, sino que me quiero quedar aquí. Preservar, conservar y mejorar. Y ustedes me van a decir que yo estoy loco. Les dicen, la presente norma establece
Tres normas. Para preservar, conservar y mejorar, preservar, conservar y mejorar las condiciones, la salud de los individuos en sus ocupaciones. Es que esto es tan bonito que la voy a hacer bien bonita. La presente norma establece condiciones para, no son condiciones, ahorita le cambio la palabra, preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. La presente ley establece normas, así es. La presente ley, así es que dice, establece normas. ¿Cómo le parece? Quiero que hablemos de eso. Preservar, conservar y mejorar. Quiero que hablemos de eso, muchachos. Preservar, conservar y mejorar, ¿son sinónimos? No. De pronto los dos primeros sí. Preservar y conservar podrían ser sinónimos. Pero mejorar es diferente. Y nos habla de mejorar, ¿por qué? Porque usted cuando usted afilia al trabajador, a la EPS, a la ARL, a la AFP, AFP es administradora de fondos de pensiones, usted le está mejorando la salud a ese trabajador y a su familia. ¿Y por qué lo hace? Básicamente porque ya está dentro del sistema, y está dentro del sistema general de riesgos profesionales. Está dentro del sistema. Bien. Entonces quiere decir que usted le mejora la salud a ese trabajador cuando ya usted lo afilia a salud, por ejemplo, a salud y pensión. Usted lo manda al médico y el médico le dice, a ver, Sebastián, ¿usted hace cuánto tiempo que no va al médico? ¿Hace cuánto tiempo que no se purga? Sebastián, más o menos, a ver, sí. ¿Hace cuánto que no te purgas? Yo soy el médico. Y esa pregunta respondámosla para todos. Entonces, Sebastián, más o menos, Sebastián, abre el micrófono y yo te pregunto. No sé, hace un año. Hace un año. ¿Y hace cuánto que no te evalúas los exámenes de sangre? De sangre hace 2 meses. 2 meses. ¿Y oftalmólogo hace cuánto? No, 3 años. 3 años. ¿Y odontología hace cuánto? 5 meses. Entonces llega el médico y le dice, vamos a averiguar cómo se encuentra usted de salud. ¿Usted a dónde se hizo los exámenes? Dice el médico de la EPS. ¿Con la EPS o por fuera? Con la EPS. Ah, qué bueno. Entonces vamos a chequear aquí. Vamos a chequear entonces su hoja de vida, historia clínica.
Y se da cuenta de todo eso y le dice, ah, pero usted no volvió después de que se hizo los exámenes. ¿Usted tiene los exámenes? Entonces, no, no los tengo. Entonces, venga, le voy a mandar a hacer otros. Entonces, en ese momento ya usted está dentro del sistema y la empresa y la EPS va a velar por su salud. Entonces, desde ese momento se mejora la salud del trabajador. Al mejorarse la salud del trabajador es bueno para el sistema y es bueno para la sociedad y es bueno para la familia. Bueno para el sistema porque si lo tienen controlado, pues al trabajador no le va a dar un cáncer inesperado, sino que básicamente si le hacen los exámenes de sangre cada año, por lo menos el examen de la próstata y todas esas cosas, pues no va a tener básicamente una sorpresa el día de mañana, sino que se puede controlar todo desde ahora. Eso es básicamente lo que dice, lo de mejorar la salud de los individuos. Entonces, por eso se mejora, muchachos, el tema de la salud de los trabajadores. Volvemos acá. Bien, y aquí es donde nos dice la prevención otra vez, nos habla de la prevención y nos habla que proteger a la persona contra los diferentes riesgos que hay, que ahora se llaman peligros. Dice, eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud y esto hace parte de la ingeniería porque hace parte del control. Es más, hace parte de la higiene, porque la higiene nos decía que era la identificación, evaluación y control. Ustedes lo recuerdan. Bueno, proteger a la salud, a las radiaciones, que en esa época era una cosa gravísima, en el año 1979. Y bueno, diferentes riesgos para protección almacenamiento. Bueno, nos habla de una cantidad de cosas. Pregunto, muchachos, ¿cómo vamos? Bien. Entonces, por acá, mire esto, artículo 81. El artículo 81 dice lo siguiente. La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. Su preservación y la conservación son actividades de interés social y sanitario en la participación del gobierno y los particulares. Eso mismo lo decía el general Rafael Uribe Uribe en el año 1905. Hace parte de la historia. Entonces vamos a averiguar como tarea también la historia de la salud ocupacional o de la seguridad y salud, historia en Colombia. Historia en Colombia, en especial lo que decía el general Rafael Uribe Uribe. ¿Qué decía? El general decía efectivamente eso. Bien. Aquí qué dice, que a todo el mundo tiene que ver con esto, con la seguridad y salud en el trabajo. Y nos habla de las obligaciones de los empleadores. Miren las obligaciones de los empleados y las de los empleadores. Entonces, las obligaciones de los empleadores son estas. Y aquí, curiosamente, la de los empleados, los trabajadores, son solamente 3. Vamos a ver cuáles son las obligaciones de los empleadores. Proporcionar y mantener el ambiente de trabajo en adecuadas condiciones, cumplir las disposiciones de la presente ley, responsabilizarse del programa y adoptar las medidas para proteger la salud de los trabajadores, registrar los accidentes y las enfermedades al ministerio, dice ahí. Bueno, proporcionar a las autoridades competentes las facilidades para las inspecciones de trabajo, o sea, cuando ponen una queja, entonces va al ministerio. Y realizar los programas educativos. Y ahora mire lo que dicen los trabajadores. Para los trabajadores, cumplir las disposiciones de la presente ley, usar y mantener los dispositivos para el control de riesgos y equipos de la protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo. Colaborar y participar en la implementación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos. Entonces, las obligaciones de los empleadores son estas y las de los empleados son las otras de acá. Bien. Bien, eso es básicamente lo que nos dice la ley 9ª. Y ahora nos vamos a lo que quiero llegar el día de hoy, que es la 2400. Resolución 2400. Resolución 2400 de 1979. Esta resolución 2400 se llama también Estatuto de Seguridad Industrial. Bueno, esta está muy fea, vamos por acá, esta de acá.
Resolución 2400. Bien, aquí nos habla de varias cosas. Lo mismo, obligaciones de los patronos, lo mismo. Y nos habla del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Vamos a hablar un ratico, muchachos, ustedes y yo. Listo, vamos a hacer una pausa activa. Estiremos los brazos. Sebastián, te quedaste congelado. Eso no, bien, bien. Álvaro. Perfecto, movámonos. Y ahora vamos a hacer una cosa súper interesante, y es que vamos a respirar profundamente 10 veces. Profundamente vamos a respirar y vamos a sacar el aire rapidito, hasta que nos mareemos un poquito. En ese momento quiere decir que la saturación de oxígeno está bien alta. ¿Listo? Y tenemos, listo, vamos. Entonces ahí renovamos nuestro cerebro. A ver, Karime, ¿qué pasó? Sebastián, en el 6 ya uno se empieza como a marear un poquito. Dale, dale. 7, María José. ¿Bien? Perfecto. Bien. Bien. ¿Qué sintieron? Alejandra, ¿qué sentiste? Sí, creo que sentí como que me mareé un poquito. Sí. Una sobresaturación de oxígeno ahí. Es una cosa muy buena porque está renovando la sangre y aumenta la saturación de oxígeno, porque pues, o sea, las normas tenemos que conocerlas. Uno sin normas no es nadie. Yo sé que eso es un poquito ladrilludo, pero yo les agradezco que pongan lo mejor de ustedes, que yo estoy poniendo lo mejor de mí. Sin normas no somos nada. Sin normas quedamos por allá yendo como Moisés montado en un camello. Igualitos. Qué susto. Bueno, entonces, ese es el cuento. La 2400 es pura ingeniería, entonces ya hablamos de solo controles. En la 2400 es donde vamos a hablar de todo lo que vamos a trabajar nosotros, ¿listo? Que es para lo que 2400, Estatuto de Seguridad Industrial. Sobre esa 2400 nos vamos a sumergirnos en esa 2400. Va a hablar de números, va a hablar de una cantidad de cosas súper interesantes, de controles, de todo eso. Bien. Pero esa 2400 nos habla de lo mismo, obligaciones de los patrones. Entonces, cuando le ponen la multa a la empresa, le dicen, ese accidente sucedió porque usted no tuvo en cuenta la ley novena, no tuvo en cuenta la 1443, o sea, artículo tal de 1443, el artículo segundo de la ley novena, artículo 12 y la 1016. Cuando usted, el juez o a la empresa, le empieza a hablar así, quiere decir que usted, yo no sé cómo explicarme. Vea, cuando el juez empieza a decir eso, usted se siente como una cucaracha volteada así, una cucaracha tocando la espalda y que la chancleta se está acercando a esa cucaracha. Ni más ni menos. Cuando yo era jefe de higiene y seguridad industrial de Alpina, se llamaba Friesland, Colombia. Tenía 490 y pico de trabajadores.
Y en varias oportunidades nos pusieron tutelas, nos pusieron algo que se llama acción popular. Eso es peor que quién sabe qué. Y tiene que ir el ingeniero de producción, tiene que ir el ingeniero de seguridad industrial allá. Tienen que ir a un juzgado. Y el juzgado, con un computador, van escribiendo todo lo que usted va diciendo, bajo gravedad de juramento. Terrible. O sea, el hecho de que usted esté infringiendo la norma, usted como ingeniero, responsable de la salud de ese trabajador. Miren, si llega a haber un accidente, bueno, un accidente grave. ¿Qué es un accidente grave para la ley? Es cualquier accidente que presente una fractura o amputación de cualquier parte del cuerpo. Entonces vamos a suponer, y cuando es un accidente grave, le tienen por obligación que mandar al Ministerio de Trabajo en los próximos 3 días el informe de todo el caso. Y hay una norma específica para eso, y eso es lo más horrible que hay que hacer. O sea, es una cosa, no es difícil de llenar, sino que usted tiene que escribir bien lo que va a decir, porque con eso usted se pone la soga al cuello, por decirlo de alguna forma. ¿Y quién es el empleador? Y devolvámonos aquí a la 2400, que tiene la misma sustancia que la 614. Entonces, ahí les estoy compartiendo pantalla, ¿sí? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Sí, ok, listo. Yo estaba acá en la 2400, entonces esta 2400, ahí el empleador es usted o yo. Quiero decirle que quien responde no es la persona que gira el cheque, sino que la persona que gira el cheque es la persona sobre la cual lo va a hacer responsable de usted. 2400. Mire lo que dice aquí. Estatuto de Seguridad Industrial. Recordamos que usted es la persona responsable, usted es el ingeniero. Entonces usted, obligaciones de los patronos. Entonces, uno entiende que el patrono efectivamente es la persona que gira el cheque, o sea, el gerente. Sí, claro, pues el gerente es el patrono. Pero se entiende, el juez lo entiende como, a ustedes lo entiende, como responsable sobre la vida de la otra persona. ¿Sí sabía eso? Porque usted es el jefe inmediato. Usted fue la persona que le dijo que se subiera a esa escalera que tenía un problema. Y usted erró en no haber visto lo previsible. Y lo previsible se observa de manera objetiva. Es cuando va el juez y observa lo que... Yo los estoy de pronto asustando, pero es preferible que uno se asuste, ¿cierto? A que no sepa lo que se le viene en la vida, pero no es para tenerle susto, no es para tenerle miedo. No es para tenerle miedo a nada, sino que simplemente es para tenerle cuidado. Y usted observar, o mejor dicho, usted darse cuenta que cuando usted está dando una orden a los trabajadores o a un trabajador, la responsabilidad es suya, porque usted tiene que asumir las consecuencias. Es la definición de responsabilidad, ¿se acuerdan? Es asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. No es para tener miedo. No es para tener miedo, sino simplemente usted con su inteligencia, usted va a analizar, va a prever, usted va a darse cuenta de lo que significa, básicamente, si ese accidente fue por, ¿cuál es la palabra? Por alguna orden que usted dio mal dada. Entonces, eso se llama una responsabilidad. ¿Quién tuvo la culpa?
Pero no es que lo vayan a meter a la cárcel si sucede un accidente. Eso no pasa. A menos, les hago la pregunta a todos. Les hago la pregunta. Vanessa está sin video, porfa. Marlene, creo que está con video, pero está sin luz. Vanessa, eso. Entonces yo les hago, Marlene, ¿te veo de pronto? Bueno, ahí está Marlene. Bien. Entonces, muchachos. Bueno, yo les voy a comentar algo. Cuando uno ve la pantalla con mala iluminación, con baja iluminación, el nervio óptico se afecta y puede llegar a dar algo con el paso del tiempo, con el paso de los años, algo que se llama nistagmus, que es una enfermedad profesional, pero no es que le vaya a dar, ¿no? Pero sí el nervio óptico se ha afectado. Bien. Entonces, usted le dijo, súbase, arme estos 4 andamios, súbase allá arriba y arregle el techo. La persona se cayó, pero usted no, fue un ingeniero. La persona se cayó, sufrió una fractura en la columna. ¿Usted, la persona que mandó a hacer eso, se va para la cárcel? ¿Ah? Pregunto. ¿Sí o Yo no? creo que va a depender si mi responsabilidad era tener un buen mantenimiento de los equipos que van a utilizar de la empresa. Gracias, Lorin. A ver, ¿quién no ha hablado el día de hoy? Jesús, quiero oírte, Karim. Hablen, muchachos. Profe, pues yo creo de que depende si fue con dolo o no, porque si digamos que sabía que la escalera estaba mala y aún así lo envió, se va a la cárcel, pero si no. Sí, exactamente es eso. Pero no tanto así, Marlene, porque puede ser un descuido. Entonces, pero esos descuidos se pagan, ¿no? Pero no tanto así. El juez le va a decir, usted le hizo subir a ese trabajador allá arriba sabiendo que le faltaba una parte del andamio. El ingeniero le dice, sí, señor, tiene razón. Pero el juez le va a preguntar, ¿usted había tenido problema con él? Le va a preguntar a los otros empleados, este señor, el supervisor o el ingeniero, había tenido problema con el trabajador. Entonces le van a decir no. Entonces el juez dice, no, pues que yo no puedo mandarlo a la cárcel porque no fue con dolo. A menos de que, como dice Marlene, le hubiera dicho, súbase allá arriba, usted no, es que no es macho, que a ver, súbase pues que lo quiero ver. Donde pase eso, donde estén esas palabras de por medio, ya se configura el dolo. ¿Cómo le parece? Les voy a contar una historia. Bueno, una de muchas historias. Javier entraron 2 muchachos a trabajar, uno llamaba Javier y otro llamaba Carlos. Empezaron a trabajar como trabajadores del área de producción, o sea, como de servicios generales, que fue lo que yo les conté hace un rato. Entonces, entra a servicios generales. Los 2 entraron, tenían 18 años. Entran, perfecto. El uno empieza a estudiar ingeniería industrial. Empieza a subir. Y Javier es el que empieza a estudiar. Y el otro muchacho, que se llamaba Carlos, no, él se quedó como operario de maquinaria y fue avanzando, pero muy poco. En cambio, el otro se hizo jefe del otro. Javier tuvo un hijo con la hermana de Carlos. Se pelearon, se agarraban a golpes, como fuera, porque el otro tenía otra mujer, bueno, como fuera, cosas así. Y en una de esas, le dijo el ingeniero Javier, pasaron 10 años, cosas así. Y habían quedado, esas refriegas que yo les cuento, habían quedado registradas en el comité paritario, en las actas, porque el uno se la montaba al otro. Y en una de esas, lo mandó Javier, el ingeniero, mandó al otro a destapar la planta de aguas residuales, una tubería de 36 pulgadas. 36 pulgadas es 1 metro de diámetro. Entonces el señor tenía que pasar en 4 patas y se metió allá a destapar eso. Cuando de pronto no salió
se murió el otro señor. 20 años de cárcel le metieron al otro porque le demostraron lo que dice Marlene. Le demostraron el dolo, la gana de hacer el daño. Y el dolo hace parte de la subjetividad. La subjetividad es querer hacer el daño. ¿Cómo les parece? Terrible. ¿Cierto que sí? Casos como esos, hay muchos. Casos como esos hay muchos. Bueno. Y esta 2400, se las voy a dejar de tarea, que la lean. La vamos a leer. Y vamos a empezar ya a trabajar con números y cositas desde la siguiente clase. Miren, aquí nos habla de una cantidad de cosas. Esto es una belleza. Y se llama Estatuto de Seguridad Industrial. Es la única norma. Tal vez es la única norma que lleva tantos años y que no ha cambiado. Es una norma increíble. Bueno, espérenme un segundo. Voy a ver quiénes son los que están en clase y voy a tomar una foto. Bueno, entonces eso era la clase de hoy. Me aparecen 14 en la lista, pero aquí hay más. Disculpa, muchachos, para tomar la foto. Ven como las uñas, niña. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Ah, sí, venga, ya les muestro una cosa. Bueno, uno en la vida, yo no sé, ustedes van a decir que el profe, que yo no sé qué, pero uno en la vida tiene que como enamorarse de algo, ¿no? Entonces, uno es bueno en lo que le gusta. Este tema es súper chévere, muchachos. Espérense, verá que esto se va a poner muy, muy chévere cuando empecemos con el tema de los números y las cositas, pero era súper importante estas clases de entrada, donde hablábamos de las normas. Y sobre las normas, pues vamos a trabajar. Y aquí ya veamos entonces, por ejemplo, algunas cosas interesantes, como mire usted, de los locales de servicio. Y esto está muy, hay cosas que yo sé que ustedes los han visto, por ejemplo, los ingenieros agroindustriales han visto temas relacionados, bueno, la norma se llamaba 3075 y ahora se llama 2566, creo que es, Alejandra. Alejandra Londoño. Marlene, ¿cómo se llama la norma ahorita, la que reemplazó el 3075? ¿Se acuerdan? Mira, aquí nos habla de unos metros cúbicos, aquí nos habla de un metro de radio, la anchura máxima de los pasillos, la anchura mínima de los pasillos. Todo eso vamos a empezar a hablar de eso. Y tenemos un tallercito que se los voy a mandar. Y con base en eso, quiero pedirles el favor de que lean el taller y luego leen la norma y se dan cuenta, bueno, aquí cuando empecemos a ver la norma, ustedes van a darse cuenta, este punto puede salir de aquí. ¿Les parece?
Eso es bien chévere, entonces yo más tardecito les mando el taller. Ese taller tenemos que hacerlo a mano. Fíjate, lo vamos desarrollando poco a poco. El taller tiene un peso del 10% del primer examen. ¿Listo? Muchachos, fue un gusto para mí. Nos vemos en la siguiente clase el día de mañana. ¿Listo? Perfecto. Nos vemos. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, Gracias. Chao, gracias. Profe, gracias. Chao, Gracias, profe. Chao. chao, chao. Oye, yo tengo una